Hola amigos de Jusebat en Contextos, bienvenidos a una entrevista más. Como siempre, tenemos nuevos invitados. En esta oportunidad tenemos como invitada a María José Moreno. Hola María José, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bueno, gracias por la aceptación del tiempo a la entrevista y por contar tu historia. Entonces, iniciemos diciendo quién es María José Moreno. Bueno, pues me presento, mi nombre es María José Moreno, tengo 22 años, soy estudiante de sexto semestre de Artes Plásticas en la Universidad de Caldas, en Manizales. ¿Qué te puedo contar como de mí? Mm, pues soy una persona que toda la vida ha estado rodeada de la parte artística. Toda la vida he sido muy consciente y muy metida en el ámbito artístico, tanto por mi papá, pues que es Jairo Alberto Moreno, que tiene su banda de rock y todo esto, y por mi mamá, que también es artista plástica. Ella es pintora y body painter. Entonces, desde niña siempre he tenido como muy marcada esta parte artística, siempre me ha gustado bastante y en realidad siempre ha sido mi interés. Entonces, pues definiría como una persona artista, muy creativa, muy sentimental y no Claro. sé qué más. No, está bien. Pues, fíjate que te fuiste inmediatamente a la otra pregunta, pero Entonces, pues obviamente yo empecé a crecer, empecé pues como a tener mi camino y ah, una cosa que yo he hecho toda la vida es que yo he bailado, yo también soy bailarina. ok. Yo toda la vida estuve en una academia de danza árabe, en la cual estuve aproximadamente 9 años de mi vida. Ujú. Entonces, yo siempre estuve muy conectada como con esta parte de mí. Y pues obviamente cuando tú ya llegas como a décimo y todo eso, empiezan como, bueno, ¿tú qué quieres estudiar? ¿Tú qué quieres hacer? Y yo siempre tuve claro que yo quería estudiar artes. O sea, siempre fue algo que fue, sí, o sea, esto es lo que quiero hacer. Entonces, nada, pues obviamente desde niña yo dibujaba, desde niña y yo siento que también otra cosa que me hizo estar bastante conectada con el poder elegir artes plásticas es que yo soy muy sentimental, demasiado. O sea, yo me conecto, o sea, sí, yo soy una persona demasiado emotiva, muy sentimental, me dejo llevar mucho como por las sensaciones. Entonces, el tema del arte siempre fue algo como no, yo quiero ser artista, o sea, es mi sueño, en realidad. Entonces, nada, pues obviamente yo sé que no es fácil, obviamente yo sé que es un camino súper difícil, pero la verdad, siéndote sincera, y ya con estos años que llevo en la universidad, porque yo entré cuando empezó pandemia, entonces digamos que obviamente se retrasó un poco el proceso de la universidad, precisamente por la misma pandemia y todo, porque pues en artes plásticas tú tienes que ser, o sea, todo es práctico. Entonces, obviamente la Claro. pandemia y virtualidad como que no funciona muy bien con todo este aspecto, pero bueno, o sea, desde que yo inicié en la carrera, supe que tomé la decisión correcta. O sea, en ningún momento ni me he arrepentido, ni absolutamente nada, de nada, de nada. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿qué aspiraciones tienes o quieres con la carrera de artes plásticas? Pues bueno, yo qué te cuento. Digamos que cuando yo empecé la carrera fue algo raro, porque obviamente uno entra a artes y hay gente que hace de todo. De todo, de todo, de todo. Y hay gente que en serio es demasiado buena, o sea, demasiado. O sea, hay gente que es muy, o sea, muy, muy exagerada a nivel de pintura, en nivel de dibujo, en nivel de todo. O sea, es gente como demasiado buena. Entonces, Ok. cuando yo entré en la carrera, como que digamos que yo entré y pues yo dibujaba, pero yo nunca había pintado, yo nunca había experimentado ni todo este tipo de cosas. Entonces, claro, como que tú llegas a la universidad y bueno, pues lo mismo que te conté, o sea, yo empecé en virtualidad y cuando llegas a presencialidad es algo totalmente diferente, aparte porque pues yo soy de Armenia, pero yo estoy estudiando en Manizales, entonces no solo era el cambio de entrar a la universidad, sino también el cambio de ciudad, el cambio de Ok. absolutamente todo. Yo María qué te digo, José, como disculpa, las artes plásticas, ¿qué enfoque o qué, digamos, qué toca? Cuando me hablan de plásticas, ¿qué toca? pues yo qué te Eh, puedo decir, a ver, las artes plásticas es algo, o sea, es como algo muy extenso, ajá. porque a nosotros como que nos tocan un poquitico de todo.
Entonces, por ejemplo, vemos dibujo, pintura, escultura, digital, grabado, que son muchas técnicas diferentes de artes. Entonces, como decirte, no, es que las artes plásticas tienen un enfoque directo en solo esto, sería una mentira. O sea, tú aprendes de todo, absolutamente de todo. Obviamente eso ya depende del enfoque que tú le quieras dar. O sea, obviamente yo empecé en la carrera y, por ejemplo, yo vi escultura, yo jamás había cogido un martillo en mi vida, jamás de ese tipo de Sí. cosas. Y obviamente uno las aprende, pero no es mi enfoque. O sea, ya define, o sea, ya tú vas en la carrera y tú vas definiendo el enfoque que tú quieres y vas profundizando allá. Entonces, si tú quieres ser escultor o ser pintor o ser grabadista o cartelista, pues ya tú vas definiendo tu enfoque a medida que vas creciendo en la carrera. Ok. Pero sí, es como que muestran muchos tipos de técnicas, obviamente, pues para que tú las hagas con las manos, Claro. claramente, y pues ya tú decides tu enfoque. Obviamente lo mismo, no es fácil, Ok. o sea, es María, todo de tiempo. María José, ¿cuáles son tus proyectos o los proyectos que tienes con la carrera? Bueno, lo que yo te estaba contando era que precisamente cuando yo empecé la carrera, pues todos como que ya tenían su enfoque, o sea, como que Ujú. todos, yo soy buena en esto, en esto, en esto. Digamos que para mí fue un poquito más complejo porque obviamente llega la parte donde todos son muy buenos y uno a veces siente como que se queda, ¿cierto? Entonces eso a mí me pasó, o sea, yo hubo un momento donde yo sí entré como en una medio crisis porque todos eran muy buenos y todo esto, hasta que conocí la parte digital. Cuando llegué a la parte digital fue como, esto es, o sea, nos pusieron a hacer el corto que hicimos y yo toda la vida siempre, no sé si decir como he sido muy pantallera, pero digamos que sí, y yo toda la vida siempre he grabado todo, siempre he editado, o sea, siempre han sido cosas que yo he hecho, ni siquiera porque yo diga, uff, es lo que me gusta, sino porque siempre lo he hecho. Cuando llegué ya a la parte digital fue como... Me enamoré Te totalmente. conectaste inmediatamente. Exactamente. Y la otra cosa fue pues que obviamente en el corto nos pusieron a nosotros a actuar. Y lo mismo como yo toda la vida he bailado, me gustó demasiado experimentar ya enfrente de la cámara y Ok. ya empezar a hacer este tipo de experimentaciones con mi cuerpo, con emociones, pues obviamente actuar. Yo nunca he estudiado actuación, cabe aclarar obviamente, y pues hacer este tipo de cosas. Entonces, como que el primer proyecto que saqué fue precisamente el corto que hicimos, que fue del 2022. ¿Cómo se em, llama el Se corto? llama Paralelo. Paralelo. ¿De qué se Entonces, trata? pues, el corto lo que trata es como, pues somos mi amiga y yo, y se supone que es como un tipo de experimentación con la muerte. ¿Tu Entonces, la amiga se idea, llama? Sofía, Ok, muy bien. Sofía. Es un tipo como de experimentación con la muerte. Entonces lo que pasa es como que, o sea, el corto en realidad pues es como, ay, estamos juntas, nos drogamos y nos morimos. Eso más o menos es. Y entonces ya nos separamos y nos despertamos, pero ya supuestamente cuando estamos muertas. Pero nosotras no sabemos que estamos muertas, entonces como que nos estamos buscando Ah, hasta que al final nos damos cuenta que estamos muertas uff, y ya ahí acaba el corto. mejor Entonces dicho. fue algo como súper experimental en realidad. O sea, fue algo Ve, como ¿y por qué se te vino a la mente, digamos, el plano de la muerte? pues no sé, o sea, yo qué te digo, pues obviamente como fue un trabajo en equipo, obviamente Sofía y yo lo hablamos Ajá. y empezamos como a desarrollar la historia, o Ah, sea, ok. porque, por ejemplo, la idea, pues en el corto, cuando ya Sí. estamos muertas, son como dos pantallas diferentes en Ah, blanco y ok. negro. Ok. Entonces como que esa fue la idea inicial y de ahí fue como que no, pues si algo hagamos como que estábamos drogadas y nos empieza, Ajá. porque en el corto también empieza a aparecer como un ente atrás, por Ajá. decirlo así. Mejor dicho. Eh, entonces, pues era como este tipo de juego precisamente para que estuvieran las dos pantallas y todo eso. Ok. Entonces, sí, o sea, lo que tengo fue algo muy experimental. O sea, fue algo como muy experimental porque fue como mi primer acercamiento ya un poco más profesional a la Ujú. parte digital y Ok. como ya realizar algo. Entonces fue eso. No, está Ya bien. después de eso, Eh, ¿Y ujú. cómo te encontramos en las redes sociales hablando de Pues eso? En Instagram más que todo estoy Majo Moreno 86. Ok. Ese es Instagram. Bueno, antes, Ya como trabajo personal que yo estoy realizando, en este momento yo estoy haciendo un trabajo de archivo. ujú, Entonces, ese trabajo de archivo consiste en reunir como la historia de vida de mis familiares más allegados.
Entonces, como la historia de vida de mi abuelo, la historia de vida de mi padre, la historia de vida de mi madre. Este trabajo, pues yo lo empecé a hacer más que todo, es porque, pues digamos que yo empecé como con un proceso de sanación. Y para poder entender como la persona que soy actualmente, más las decisiones que he tomado, más todo lo que he hecho, pues debo conocer mi historia. Precisamente fue el sentido de ese trabajo y pues para conocer mi historia tengo que conocer la historia de mi madre, de mi abuelo, de mi padre, que fueron los que hicieron que yo llegara a estar en el punto en el que yo estoy. Obviamente también con el sentido de poder sanar las vivencias que ellos tuvieron y yo no repetirlas, porque yo trato en este momento de mi vida de ser muy consciente de absolutamente todo lo que yo hago. Y pues para eso pues tengo que entender todos los dolores y todas las vivencias que tuvieron mis antepasados. Entonces, precisamente por medio de esta parte audiovisual, lo que yo hago es tomar un registro de toda la vida de ellos y pues obviamente digamos que es un proceso bastante complejo porque pues yo siento que nosotros como que no escuchamos del todo a nuestros familiares y como estamos tan acostumbrados a verlos todo el tiempo que no nos tomamos en serio la charla de un abuelo o de tu papá cuando te quiere enseñar algo o cuando te quiere explicar algo. Sí. Entonces, precisamente yo quiero tener como todo ese registro de la vida de ellos para tenerlo siempre, pero obviamente no es fácil, porque obviamente escuchar como las cosas difíciles por las que ha pasado la gente que tú amas, pues lógicamente no es fácil, pero digamos que es uno de los proyectos que más me ha costado precisamente porque es mi familia directa y es la gente que yo amo y yo soy muy apegada a mi familia. O sea, han pasado cosas complicadas y todo, pero siempre hemos estado juntos a pesar de todo. Bueno, María José, finalmente, ya terminando la entrevista, eh, ¿cuál sería el mensaje que le darías a tus seguidores, mis seguidores, y que pues conecten con tu historia? Bueno, pues yo qué puedo decir. Yo pienso que los sueños están hechos para cumplirse. O sea, no sé si yo voy a ser una artista reconocida, no sé si voy a llegar a grandes museos con mi arte, no sé si voy a ser la gran artista reconocida de Colombia, lo que sea, pero sé que voy a morir luchando por mi sueño. Lo tengo bastante claro. Es algo que me mueve, es algo que me hace despertar todos los días, es algo que me motiva, es algo que, que hace parte de mí, sea lo que Sí. sea. Em, yo pienso que si tú tienes algo que te mueve tanto, no importa tanto el resultado, sino el proceso que tú llevas para hacerlo. Eso, muy bien, María José. Bueno, María José, gracias, gracias por tu historia. A ustedes, por favor, compartir, suscribirse también, darle like y obviamente, si quieres contar una historia en Juzgado en Contexto, simplemente nos escribes aquí en este correo que aparece en la pantalla. Igual también vamos a colocar las redes sociales de María José, especialmente Instagram, ¿no? Ok, María José. Bueno, entonces, a los amigos tuyos, un saludo desde Juzgado en Contexto. Y María José estuvo hoy con Joseba en Contexto, entonces nos vemos en otra entrevista más. María José, chao, nos vemos, Que estés cuídate muy bien. mucho. Bueno. Digamos que, bueno, obviamente la primera persona que yo pienso es en Sofía Muñoz, que es pues como mi mejor amiga y con la que hice el corto. Después yo te nombraría como Alejandra Araujo, que es una cartelista, ella es grabadista y ella hace un trabajo espectacular. Ujú. Es increíble, increíble. Después te nombraría como Ana María Yepes, que es una escultora, que Ok, también el trabajo de ella es súper impecable. Obviamente te estoy nombrando como personas súper diferentes en todo lo que hace, porque pues obviamente la idea es la diversidad precisamente claro. en este tipo de cosas. Ujú. Después te nombraría a Diego Alejandro, que es un grafitero que hace, o sea, es... Y a otra persona así como que te nombraría como a Daniel Ruiz, que es un pintor súper talentoso.